de la vivienda industrializada, el informe del 13 de noviembre de la DITEC, que entrega un informe semanal, cómo va evolucionando el sector, señala que están considerados el plan de emergencia hoy día en marcha. Se han identificado 12.579 viviendas distribuidas en 339 proyectos en distintos niveles de avance. Terminadas 2.455, en ejecución 2.872 y en diseño 5.056 y otras en otros niveles. En relación al valor promedio de las viviendas, este es un tema bastante abierto y en discusión, pero la vivienda industrializada aplicada al DS10, o sea, al rural, a las viviendas rurales, se analizaron 24 proyectos de 559 viviendas y el costo es el valor promedio de 129 UF la vivienda. Y en relación a los fondos solidarios, que es otra modalidad, otro proyecto, analizando 128 proyectos de 7.415 viviendas, es de 1.493 UF por vivienda. Por otra parte, el valor del kit, por proyecto de las 43 presentados, aprobados, es muy variado de acuerdo con la terminación y las partidas, muy variado, de 400 a 1.000 y tanto, o sea, hay distintos valores del kit. El otro aporte que se destacaba como la novedad o lo significativo de todo el aporte ambiental, que es una cosa que requiere más análisis, pero sin lugar a dudas esto ha tenido una implicancia ambiental en todo. Y por otra parte las condiciones laborales, las condiciones de los trabajadores que comienzan a industrializar es bastante, digamos. ¿Qué interrogantes, qué reflexión hacemos? Se pueden plantear muchas, pero por lo menos destacar 5. Primero, solo existe capacidad productiva en 6 de las 16 regiones. En el norte, de Atacama a Arica, no hay empresas por ahora. Construimos un conjunto en Arica, Fuerte Bulnes creo que se llama, y tuvo que trasladarla de Santiago con un costo adicional inmenso, porque no hay capacidad productiva en la zona. ¿Qué hacemos frente a esto? Asociamos público-privado y creamos incentivos específicos para sector privado. Hay algunas empresas que están pensando en proyectos que hay que ver cómo se estimulan en las zonas donde hay más déficit de capacidad productiva en el norte y necesitamos fortalecerlo, particularmente con vivienda industrializada. El segundo interrogante es sobre la articulación entre la empresa que industrializa, que produce la vivienda, y la empresa constructora que asume la urbanización y todo el conjunto del desarrollo. Esto requiere mayor precisión y condiciones. Consultando experiencias en otros países, en muchos casos el elemento articulador es el que produce la vivienda industrializada, en torno al cual se ordena el transporte, se ordena la instalación, se ordena el conjunto del proceso. Acá tenemos una tensión que no hemos logrado resolver y hemos tenido demoras en algunos proyectos largas porque la empresa proveedora de la vivienda se demora 2-3 meses en llegar con lo que está comprometido porque está sobrevendida, o en otros casos porque llega antes que como está preparada. En fin, hay una tensión ahí que no resuelta. Y siempre nosotros hemos esperado que Corfo nos ayude a pensarlo, porque esto debe tener que ver con distintas industrias que se van instalando en esta etapa de cómo se articula en todos los niveles. La tercera interrogante es la transparencia en los costos reales. Nosotros creemos que de las novedades que va a haber en la vivienda industrializada es que se sepa cuánto cuesta producirla y qué relación tiene con el precio de venta. Eso no tiene por qué ser algo secreto. Y necesitamos que el resto de la industria no hemos logrado que esto se transparente plenamente. Y creemos que la vivienda industrializada debería ser un ejemplo para el conjunto del sector de la construcción, que esto es abierto. Esto parece ser requisito ineludible de mayor modernidad y eficacia, la transparencia en estos factores. La cuarta interrogante, aquí los tiempos en que se demoran las viviendas una vez que establecen y cuánto se terminan es una cosa que debería ser claramente abierta y precisa. Si se dice nos vamos a demorar tantos meses, se demora esos meses, pero hay que decir cuántos son y que se cumple después. Y está garantizado. Hay proyectos de construcción de vivienda industrializada en lo rural que se demoran 3 meses. Más 3 meses en los trámites administrativos, o sea, 6 meses en algunos casos. Hay distintas realidades, pero creemos que esto también requiere mucho más reflexión y maduración. Y finalmente, aquí por lo menos destacarse que hay muchas otras cosas. ¿Cómo aseguramos la calidad de la vivienda? La productividad de la empresa y más competencia que incluya precio y tiempo de construcción. O sea,
En O'Higgins, no quiero mencionar proyectos, pero en O'Higgins tenemos proyectos que se han demorado más de 2 años industrializados. O acá, no sé si estará, un proyecto en Renca que partió junto con el proyecto con otro proyecto y está todavía en distintos bloqueos. Necesitamos un ritmo y una forma de hacerlo. Finalmente, terminemos. La otra. ¿Cuáles han sido los principales impulsores de la industrialización de la vivienda? En la historia es clave la academia, aquí ha sido fundamental la academia. En los años 60, pero también en los años 90, y particularmente 3 universidades, Chile, Católica y Biobío, a través del desarrollo de estudios, de investigaciones, motivación, valorar proyectos. El mismo ha sido sin duda el plan de emergencia habitacional, incorpora la vivienda industrializada como una opción política y estratégica desde el comienzo. Y aquí esto ha sido en directa relación con las empresas involucradas, con las empresas que han estado en esto. Y la directiva de la Cámara Chilena de Construcción. Yo quiero destacar de la empresa Yancapurro, que está acá, a Jacqueline Galvez, que están acá, que fueron motores muchos desde la dirección de la Cámara para ayudar a empujar, digamos, todo este sector. Y la directiva de la Cámara Chilena de Construcción de la época, que Juan Armando Vicuña, no sé si estará, tenía obligación de estar, pero no. Bueno, pero Juan Armando Vicuña, que fue el presidente, el anterior presidente también, y el posterior también, porque el actual presidente ha estado permanentemente abierto al sector. Ha sido el entendimiento y el trabajo conjunto, público-privado, y con las organizaciones sociales, lo que ha permitido de manera importante avanzar. Y las empresas fueron principalmente con decisiones de inversión. Yancapurro partió no sé a dónde, Alemania creo, y trajo una empresa que todos le decían, pero al final él se arriesgó, se la jugó, y tenemos hoy día una capacidad productiva en la Araucanía de una calidad y de unas características de la vivienda que es motivo de orgullo hoy día en la región. Y también otras empresas que han ido siguiendo eso. La DITEC, como la dirección técnica del Ministerio, ha sido el motor principal del Ministerio de todo este proceso, incorporando lo más valioso de la historia previa internacional y elaborando, proponiendo normas, procedimientos, resoluciones. Y aquí ha sido clave el primer director de la DITEC, que fue Ricardo Carvajal, que está acá, y Marcelo Soto, que es el actual. Y quiero mencionarlo porque han sido motores de estar obsesivamente trabajando y buscando cómo avanzar por distintos lados. El otro impulsor de la industrialización de la vivienda han sido los centros tecnológicos. El Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, que es un factor que ha estado en distintos momentos influyendo mucho, con 5 universidades, 2 institutos, 9 empresas nacionales y extranjeras y otros factores. Y finalmente la Corfo. Hay un programa que marca huella, que es el programa Construye 2025, ¿cierto? Cuyo eje fue aumentar la productividad y la sostenibilidad mediante industrialización, digitalización y economía circular. Entonces, yo quiero terminar mi palabra diciéndole, aquí están haciendo está desarrollándose en otro nivel una industria, aquí ha sido clave muchos actores públicos, privados, académicos, dirigentes sociales y todo, empujando esto, porque creemos que esto puede ser una tremenda proyección para el futuro. Si llegamos a tener 100.000 viviendas gobierno de 4 años, esto es un salto muy significativo en la capacidad de producción de vivienda y tenemos que llegar a 100 o 120.000 años del total de los sectores, del total de las modalidades, de tal forma que ir más rápido que el crecimiento del vegetativo de la población, de la familia y por lo tanto enfrentar el déficit y a su vez prepararnos para el futuro. Muchas gracias por estar acá, para nosotros es tremendamente importante toda esta reunión. Agradecemos las palabras del ministro Carlos Montes. Sí, bueno, si ven ahí estamos haciendo unos pequeños ajustes técnicos para que podamos proyectar mucho mejor por cualquier cosa. Igual dentro de lo que comentaba el ministro, también recordarles que estamos en este ciclo de seminarios de reflexión y diálogo sobre todos estos temas de ya sea industrialización y también temas urbanos, también para que podamos seguir avanzando con respecto a estos interesantes temas que estamos conversando hoy. A continuación, voy a invitar al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Álvaro García, que nos va a compartir algunas palabras con respecto a hoy día en esta jornada.
Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto ver tanta gente reunida en torno a este tema más tan importante. Siguiendo las instrucciones del ministro Montes, saludo al presidente de la Cámara de la Construcción. Y al igual que el ministro Montes, parto con una pequeña reflexión sobre el sector que a mí me toca, que es la economía. El sector de la construcción juega un papel clave en la economía nacional. Enfrenta también dificultades, aporta con casi el 6% del producto, pero al contrario del resto de los sectores productivos, genera el 9% del empleo total, o sea, genera más empleo que su participación en la producción. Y un objetivo central de este gobierno es fortalecer la creación de empleo y para ello recuperar el crecimiento y la productividad del sector construcción es absolutamente crucial. Las cifras que daba el ministro Montes respecto del plan de recuperación o superación del déficit habitacional sin duda han sido un elemento muy contribuyente a lograr este objetivo, pero nos queda bastante por hacer. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Economía, creemos que estamos haciendo una contribución importante a través de la implementación de la Ley de Permisos Sectoriales, que atiende uno de los dolores del sector construcción, que son los tiempos de espera para llevar adelante los proyectos. Este es un proyecto de ley que ya está en plena ejecución. Hay ámbitos como la posibilidad de hacer permisos paralelos que ya está operando y que invito a las empresas a aprovecharlo. Y en el curso de los próximos meses vamos a tener operativo la gran mayoría de los beneficios que trae este proyecto y que implica reducir entre un 30 y un 70% los tiempos de trámite para el desarrollo de las empresas en el país, además de la facilitación que implica hacer todos los trámites y supervisar su avance a través de una ventanilla única. Pero no solo debemos avanzar en facilitar la forma en que opera actualmente la industria, sino sobre todo introducir modificaciones que permitan hacerla más eficaz, y la industrialización de la construcción en madera creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos por delante. Por eso, como gobierno, estamos impulsando 3 medidas que esperamos hagan una contribución significativa en este sentido. La primera es una señal de demanda potente, la emisión de un bono soberano verde que permitirá asegurar por 10 años un volumen equivalente a todo el presupuesto habitacional del Ministerio de Vivienda, exclusivamente para viviendas industrializadas en madera. Esto generará la masa crítica que la industria necesita para invertir con certeza. Si no hay mercado, no hay producción, y eso es lo que este proyecto busca generar, un mercado cierto y con un futuro de 10 años. La segunda medida es desarrollar una plataforma de productos con partes modulares y certificadas para la construcción industrializada, fomentando la manufactura distribuida, donde las pymes pueden producir con estándares comunes, permitiendo que puedan efectivamente insertarse en las cadenas de valor productivas. Esta estrategia ya comenzó a implementarse en la región del Biobío a través del Programa Estratégico Regional de Métodos Modernos de Construcción Sostenible de Madera de Corfo, y que forma parte de la estrategia del Plan de Fortalecimiento Industrial de Biobío. Hemos complementado esa medida con un plan de reforestación de la extensa zona quemada del Biobío, que va a ser un importante contribuyente con la materia prima que la nueva industria va a requerir. La tercera medida es un paquete de apoyo habilitante impulsada por el Ministerio de Hacienda, de Vivienda y Corfo, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye un fondo de garantía Corfo para disminuir las barreras de acceso a financiamiento y mejorar la inversión en las empresas, junto con la provisión de bienes públicos habilitantes, la adopción de nuevos estándares, tecnologías
y procesos productivos. Esta iniciativa ya fue aprobada por el directorio del BID recién la semana pasada y seguirá su formalización en el Ministerio de Hacienda para estar prontamente ejecutándose. Estas tres acciones, demanda constante, fomento a la industrialización con foco en las pymes y mejorar las condiciones habilitantes para la industria, forman una hoja de ruta clara para transformar la construcción en Chile. Son medidas que generan empleo, reducen emisiones, aceleran la entrega de viviendas y posicionan al país en la frontera de la construcción sostenible. Chile tiene la oportunidad de atender su déficit habitacional y simultáneamente liderar en la construcción sostenible de vivienda. Lo haremos trabajando junto al sector público, el sector privado y la academia, los tres actores claves que han impulsado esta iniciativa y que la tienen que llevar a buen término. Esperamos que esta oportunidad se convierta en una realidad pronta para que atienda las necesidades de vivienda de nuestra gente y genere las condiciones para que una nueva industria contribuya al desarrollo nacional. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del ministro Álvaro García y también estas noticias que nos ha traído hoy en esta jornada. A continuación, vamos a invitar al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Alfredo Chavarría Figueroa, a quien nos va a dirigir algunas palabras. Voy a tener que cambiar todo lo que he hecho a día porque tengo un par de errores y quería agradecer también al ministro García. Los parto saludando, ministro Monte, ministro García. Después del saludo a ustedes, no voy a partir así, pero tengo que corresponderle y por supuesto a todos los demás. Así que muy buenos días. Primero, el ministro me llamó hará 2 semanas o 3 semanas para que viéramos cómo poder organizar este evento y no le dije al tiro que sí, pero le dije prácticamente de inmediato, ok ministro, pero en la medida que podamos conversar ampliamente del tema. Así que muchas gracias ministro porque está recogido, hablar no solo de lo que se ha hecho, los avances, sino que también de lo que vemos como los desafíos que tenemos que abordar para seguir impulsando esta materia. Así que muchas gracias ministro y creo que el conversar entre todos, el ver los avances, ver los éxitos que han habido, que sin duda existen, y también ver las dificultades, se han reseñado algunas, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, ponernos de acuerdo y transformar esto en una política de Estado. Todos tenemos claro que en 4 años es imposible resolver ningún problema coyuntural del país y que la única forma es buscar estos acuerdos, así que apreciamos esas instancias. Quiero partir destacando que el impulso y el inicio de la industrialización en vivienda pública es algo que impulsó el Ministerio de la Vivienda en su mandato, ministro Monte, y eso lo hemos apreciado siempre y quiero destacarlo ahora. Es un tema que en la Cámara veníamos viendo muchos años, el tema de la industrialización existe en la vivienda privada de hace muchos años, décadas, obviamente hará 30, 40 años atrás en forma más incipiente, pero han habido desarrollos importantes y muchas empresas participamos en vivienda industrializada, pero en el lado de la vivienda privada, pero había muchas barreras para entrar en el área pública y eso lo impulsó el Ministerio de Vivienda bajo su mandato ministro, así que se agradece y se reconoce eso. Nosotros tenemos muchas entidades que están fuertemente con este tema, está el Construye 2025, el Consejo de Construcción Industrializada, que el ministro mencionó, la CDT, en la que tenemos desde hace muchos años incorporado este tema, no solo para la construcción de viviendas, sino que en general. Y hay ejemplos en Chile que de repente se destacan poco, pero la industria del hormigón, por llamarla industria de alguna forma, lleva pero 50 años o más, 60 años.
con plantas industrializadas, con puentes Lua, con verdaderos procesos industrializados para producir desde los postes eléctricos que uno ve en los tendidos eléctricos de hormigón, esos son producidos en plantas industriales, hasta edificios completos, edificios industriales, vigas de puente. Eso es industrialización y eso existe de hace décadas. Por eso es que creemos que seguir impulsando este tema a todos los ámbitos de la construcción, y nos faltaba la vivienda pública, es el camino a hacer. Estuve mirando la historia para encontrar ejemplos hacia atrás en vivienda pública y el ministro me ganó porque tenía unos más antiguos, pero yo encontré el de la KPD precisamente en el año 71 y 72, así es que claramente ha habido intentos anteriores, pero ahora el tema ya partió. Tenemos que ver cómo ayornarlo, cómo corregir los aspectos que creemos que hay que corregir y seguir avanzando en esa materia. Actualmente son 13.000 viviendas, dijo usted, ministro, ahí, las que están terminadas y en alguna etapa del desarrollo. Yo hice un catastro mental y hablé con un par de empresas. En el área privada llevamos a la fecha mucho más que eso, obviamente no en 4 años, en un periodo mucho más largo, pero en la empresa en que yo estoy, que es chica en comparación con el mercado, debemos tener más de 4.000 viviendas industrializadas en los últimos años, pero en el ámbito de vivienda privada. Entonces el tema donde hay que impulsarlo es acá y por eso valoramos todo lo que se ha hecho. Aquí, y lo ha señalado el ministro, también el ministro García, los dos ministros, que hay un potencial enorme. El déficit habitacional es inmenso y obviamente si uno pudiera duplicar esta capacidad todavía nos falta para seguir, así que creo que este camino está claro. Pero debemos resolver algunas dificultades o desafíos. Por el lado de los costos creemos que hay dos temas que hay que mirar. Depende de cuál es la integración entre la empresa que industrializa y la que construye. Cuando no están integradas verticalmente, hay un tema con el IVA, que el industrializador tiene que meter con IVA y como el IVA en la vivienda no se recupera, hay un costo adicional ahí que hay que ver cómo buscar algún mecanismo que eso lo compense para no encarecer el costo. Y también hay, y dependiendo de nuevo del modelo de integración, hay que ver el tema del financiamiento, que cuando el conjunto está integrado es más fácil de resolverlo que cuando no está integrado. Eso también hay que avanzar en cómo verlo. Por lo tanto, ahí tenemos un tema que tiene que ver con los costos y tiene que ver con el modelo que adopte la empresa que va a construir las viviendas, si tiene industrialización hacia arriba o si no la tiene. En segundo, hay un tema que en el sector privado sí ha funcionado y muy bien, y esto en todos los ejemplos, tanto de obras industriales, de edificios y de vivienda privada, que es cómo avanzar en incorporar a esta estrategia un camino parcial y paulatino, que no exija solamente tener la vivienda completa industrializada. Hay casos muy exitosos, el más conocido en Chile de hace muchos años, en Europa hasta hace 70 años, que es el de los módulos de baño industrializados. Eso partió en Alemania después de la Segunda Guerra y eso llegó a Chile hace unos 15 años y se ocupa. Yo lo he ocupado desde hace años y eso es una industrialización parcial. Poder industrializar una parte, los baños, ¿por qué? Porque es donde hay más mano de obra, donde es más complicado hacer ese trabajo afuera y llevarlo. Eso ha solucionado muchos problemas, sobre todo en construcciones en sectores alejados, en que la mano de obra es muy escasa, y hay muchos ejemplos. Hay industrializaciones de vivienda privada, insisto, que se industrializan todos los tabiques, todos los muros, hasta la losa, y el resto se hace in situ. Hay que buscar camino por ese lado, hay que abrir esas nuevas oportunidades, que ya hay ejemplos exitosos, para poder ampliar este mercado, que no todo sea una planta industrializadora que venda la vivienda completa, que es lo que está en el programa actualmente. Le decía el ministro recién, nuestra empresa tiene una planta industrializadora en Punta Arenas, pero intentamos hace unos 8 o 9 años atrás, en 2016, 2017, hacer un pequeño conjunto de 50 viviendas sociales industrializadas y fue imposible. Teníamos al lado viviendas de
100 metros, 120 metros, 130 metros, industrializadas por nosotros mismos, y no pudimos, porque no estaba toda la reglamentación para hacerlo. Entonces yo creo que hay plantas industrializadoras en el resto del país, pero hay que ver cómo incorporar ahí algún inicio parcial de industrialización que obviamente también ayuda. Y lo último que creo que hay muchos más desafíos, pero un desafío que también creo que hay que mirar es la responsabilidad contractual final cuando una constructora no es industrializadora y compra todas las viviendas de un industrializador, porque al final queda por ley la responsabilidad completa en la constructora. Entonces también ahí hay una mirada que hacer para ver cómo avanzamos en eso. Bueno, en definitiva, por eso insistimos, estamos absolutamente convencidos que este es el camino. Hemos forzado y empujado en todas las líneas de acción en que trabajan nuestras empresas en la industrialización como lo que hay que mirar. Esto está incluido dentro de los métodos modernos de construcción, que también lo mencionaron ustedes, pero el motor que tiene que funcionar, las condiciones para todo, las mencionó por ahí usted, ministro García, las condiciones de la calidad en que trabaja la gente en una planta de industrialización, más seguro, más protegido, el ayuda al medio ambiente, la pérdida de los residuos es muy menor a cuando se hace la construcción en sitio. Entonces, impulsa la modernización completa del sector. En fin, tiene muchas ventajas que la verdad, aparte de la rapidez, obviamente, que solucionar antes el tema que necesita la gente, pero muchas ventajas y es lo que hay que seguir. Así que termino, vuelvo a valorar el empuje que tuvo este ministerio con los dos DITEC que están aquí, con Ricardo Carvajal al comienzo y con Marcelo Soto ahora, pero con la guía del ministro por haber instalado el tema, y tenemos que seguir avanzando y ver cómo resolvemos estos desafíos, para llamarlo muy positivamente, porque así lo vemos, y poder ampliar esta oferta. El llamado entonces es a seguir avanzando, cuenten con nuestra Cámara y las entidades que tenemos para poder en esta forma, en estas conversaciones, ponernos de acuerdo en cuáles son los nuevos críticos y buscar los mejores caminos para resolverlo y transformarlo en una política de Estado, que al final esto más que beneficiar a algunas empresas o al ministerio para cumplir sus metas, que es muy loable, beneficia a las personas que están esperando una vivienda digna para vivir. Muchas gracias.